Bienvenidos a esta nueva emisión de su noticiero Noticesle, el noticiero del Centro de Servicios Laborales Especializados, que lleva a ustedes la información más relevante en cuanto a los temas que conciernen a los y las trabajadores. Recuerden que en CESLE nos especializamos en temas de seguridad social y derecho laboral. Los invitamos a dar me gusta y compartir el contenido que en CESLE creamos para ustedes, además de suscribirse a nuestros canales de comunicación y redes sociales. En esta misión daremos continuidad al tema de la votación para legitimar el contrato colectivo en General Motors, ya que en fechas recientes se anunció la presencia del INE para vigilar el proceso. Con respecto al proceso en la empresa Tridonex, que marcó un precedente en la aplicación del proceso de respuesta rápida del TMEC, la semana pasada se emitió una resolución. Estados Unidos y el sindicato disidente y México, las partes involucradas, expusieron sus posturas. Les diremos cuáles fueron. En los meses de junio y julio se presentaron algunas variaciones en las cifras de empleo que tienen que ver con la entrada en vigor de la reglamentación del outsourcing. ¿Han beneficiado a los trabajadores? ¿Cuál es la respuesta de las empresas? Quédense con nosotros para entrar en detalle. Mi nombre es Laura Diego. Yo soy Eugenio Osuna. Bienvenidos. La planta de General Motors Etzilao, Guanajuato, demostró que el charismo sindical mexicano choca con las reglas del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que ya provocó un enfrentamiento entre los gobiernos mexicanos y estadounidense, por la votación amañada del 20 y 21 de abril, en la que se comprobó que el sindicato Miguel Trujillo López, perteneciente a la CTM, buscó reventar las elecciones al detectar que la mayoría de los trabajadores querían un nuevo contrato y por lo tanto otro líder sindical. Antes, durante y después de la votación, se observaron actos de violencia e intimidación para impedir el voto y presencia de personas ajenas al sindicato. Los trabajadores no recibieron un ejemplar impreso del contrato colectivo de trabajo que iban a legitimar, por lo que no sabían por qué estaban votando. Además, se impidió la participación de la Secretaría de Trabajo, notarios y observadores. Además, la votación no se desahogó en los lugares, fechas y horarios preestablecidos en la convocatoria. No se resguardaron las actas de votación, las listas, las boletas, ni el material en general. No se foliaron ni sellaron las boletas y se permitió que votaran personas no identificadas. Tras semanas de negociaciones bilaterales, en las que el gobierno de Estados Unidos acusaba violaciones a los lineamientos del TMEC, que derivarían en sanciones y ponían en riesgo el acuerdo trilateral, se expusieron los requisitos a los que México debía sujetarse y garantizar que se cumplan en la próxima votación, la cual se realizará el día de mañana y pasado mañana, los días 17 y 18 de agosto. Para estas votaciones se acordó que el INE será el aval para evitar que Estados Unidos imponga sanciones a México tras el intento de fraude en la votación de General Motors, que determinaría si el sindicato de la CTM mantendrá la titularidad del contrato colectivo de trabajo frente a una disidencia vinculada al senador monerista Napoleón Gómez Urrutia. La votación en General Motors es un acto definitivo en el que se pondrá en la mira el actuar de la Secretaría de Trabajo y el Gobierno federal para garantizar no solo la libertad sindical de los trabajadores, sino la plena implementación de la reforma laboral que impulsaron en el año 2019. En más temas sindicales, en el mes de mayo, el AFL-CIO, el sindicato más grande de Estados Unidos, entregó una solicitud al gobierno de su país para interponer la primera denuncia laboral en contra de México, en el marco del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC, que entró en vigor en julio del 2020, luego de que se negara a los trabajadores de Tridomex la representación sindical independiente. Y a mediados de junio, el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores Industriales y de Servicios, Movimiento 2032, presentó una denuncia ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje contra la empresa. El pasado 10 de agosto, la oficina del representante comercial de Estados Unidos informó que llegó a un acuerdo con la firma mexicana de autopartes Tridonex para abordar las acusaciones de que a los trabajadores de su planta en Matamoros se les niegan derechos de libre asociación y negociación colectiva,
y se ha comprometido a proporcionar indemnización y 6 meses de pago atrasado, totalizando un mínimo de 9 meses de pago por trabajador. Susana Prieto, representante general del sindicato y movimiento 2032, y quien había presentado una demanda de titularidad de contrato colectivo contra Tridonex, expuso sobre esta resolución que el acuerdo les quedaba de ver, ya que se despidieron a más de 1,000 trabajadores que la empresa boletinó y algunos no han podido conseguir empleo nuevamente y solo se está resarciendo económicamente a 154 trabajadores, pero sobre todo porque no se reconoce de manera clara las violaciones de los derechos de los trabajadores y el procedimiento para llegar a la resolución que se dio de manera precipitada, porque Estados Unidos no quiso llegar a un panel laboral. Por su parte, Tatiana Cloutier, titular de la Secretaría de Economía, expuso que las herramientas que otorga el TEMEC no serán usadas para casos o hechos que ocurran antes de su entrada en vigor, y para ellos no existió ninguna denegación de derechos de los trabajadores de la planta Tridonex, pues los hechos ocurrieron antes de que se pusiera en marcha el acuerdo. En otro orden de ideas, y con el plazo por vencerse para la entrada en vigor de las reglamentaciones para regular la subcontratación, fecha que inicialmente se había establecido para el 1 de agosto de 2021, ya se comenzaron a observar ciertas variaciones en el empleo, salarios y contrataciones laborales de los trabajadores mexicanos. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, 50% de 5 millones de trabajadores de empresas de outsourcing ya migraron a patrones reales, lo cual significó un aumento salarial de 12%, al pasar de 469.8 a 525.4 pesos en promedio. De los asalariados, 23% fueron migrados con un monto inferior, por lo que este grupo de empresas involucradas serán analizadas y se tendrá un acercamiento para poder conocer la razón. Además, el instituto reconoció que algunas empresas ya comenzaron a reportar movimiento de personal. Por ejemplo, Walmart admitió que al incorporar a sus filas a personal subcontratado, sus gastos crecieron un 10.8% al adoptar las reformas a la Ley Federal del Trabajo y otras leyes fiscales y de seguridad social. Y por su parte, BBVA Bancomer reconoció a 97,000 empleados que se encontraban en outsourcing. Otro cambio que se observó en el mes de julio es el que tiene que ver con el aumento del registro del empleo formal, ya que este alcanzó un máximo histórico de 17.775.386 puestos, al crearse 116.543 empleos formales. Y estas serían las noticias e informaciones por el día de hoy. La invitación de CESLE sigue siendo la misma. Mantenerse atentos al curso que dan cada tema relevante para la vida y ejercicio de los derechos de las y los trabajadores. Los invitamos a nuestra próxima videoconferencia el día de mañana, martes 17 de agosto, en punto de las 7 de la noche, en el que se expondrá el tema Conservación y reconocimiento de derechos, su importancia. Esto a través de nuestros canales de comunicación y redes sociales. No se lo pierdan. Otra invitación importante es suscribirse a nuestras redes sociales, dar me gusta y compartir el contenido que en CESLE creamos para ustedes. Mi nombre es Eugenio Osuna. Y yo soy Laura Diego. Hasta pronto.